se produjo una intervención militar de Estados Unidos. Realiza una intervención en otros países en un momento en el que el Congreso está de vacaciones. Un ataque armado contra otro país es un casus belli. Tiene todo el derecho de declararle la guerra legítima a Estados Unidos. La amenaza directa que ha realizado a otros países. Que lo que está pasando en Venezuela no es solamente en Venezuela. Latinoamérica tiene que dejar de enfrentarse unos a otros. Queremos acceso a todo lo que pidamos. Dijo que la prioridad número 1 es el petróleo venezolano. ¿Por qué La Habana quiere ingresar en los BRICS? ¿Qué creen en Rusia sobre lo que pasa en América Latina? No aceptó el plan de paz. Sobre lo que pasa. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik que te acerca de primera mano la perspectiva cubana, rusa y multipolar sobre lo que pasa en el mundo. Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik para acercarnos a los temas que están en agenda de los medios de prensa. Mi nombre es Claudia Fonseca y les saludo desde La Habana y desde Moscú, Oleg Leonov Armas. Un saludo, Claudia, un gusto verte nuevamente acá en este primer episodio de nuestro podcast en este año nuevo 2026. Un saludo a todos nuestros espectadores que siempre nos están siguiendo. Y hoy estamos de fiesta navideña, porque acá las fiestas navideñas en Rusia duran hasta el 11 de enero. Recién el 12 de enero es que nosotros salimos oficialmente a trabajar, por eso hoy estoy fuera de nuestros estudios, pero indiferentemente, como siempre digo, dispuesto acá desde Moscú a analizar los temas de la agenda internacional que les sean de interés a nuestros espectadores, pero yo acá desde Moscú transmitiendo siempre la opinión del Kremlin y de los rusos en general. Hoy estaremos hablando sobre, por supuesto, se impone, ¿no?, el tema de Venezuela, todo lo que ha sucedido el 3 de enero en la capital de Venezuela con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa y todo lo que se ha desencadenado a raíz de este acontecimiento tan lamentable. También estaremos hablando sobre la actualidad en Ucrania, algunos movimientos de dirigentes que se han realizado en ese país. Y bueno, hagamos una pausa y enseguida comenzamos. Con curiosidad, de Moscú a La Habana, rompiendo los clichés de la propaganda globalista. Como primer tema estaremos hablando de lo que ha sucedido en Venezuela. Estuvimos todos, todo el mundo estaba a la expectativa sobre qué pudiera pasar ahora en este país de América Latina, luego de que en la madrugada del 3 de enero se produjo una intervención militar de Estados Unidos que tuvo como consecuencia el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Ahora mismo, mientras estamos grabando este podcast, se están sucediendo dos cosas a la vez. O sea, está sesionando el Consejo de Seguridad de la ONU una sesión de emergencia ante esta situación, ya que estamos hablando de la violación de todos los convenios a nivel internacional por parte de Estados Unidos, por tanto requiere una respuesta del Consejo de Seguridad, y también está sesionando la primera audiencia del presidente Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos. Ya sabemos que ha sido trasladado, su secuestro ha sido trasladado hasta Nueva York, estaba preso allí en esa ciudad estadounidense y hoy comenzaba su primera audiencia ante la justicia de Estados Unidos. Es lamentable que en América Latina todos estamos muy preocupados por toda la situación que se ha desencadenado a raíz de este acontecimiento, que no porque nos ha sorprendido el acontecimiento como tal, o sea, la intervención militar como tal en Venezuela, aunque ya veníamos hablando, lo hemos estado hablando acá en este podcast durante varios meses de todo el movimiento militar en las aguas del Caribe que ha estado sucediendo, amenazando específicamente a Venezuela bajo el supuesto pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Ya vimos que ya se ha evidenciado, o sea, ya es una muestra evidente de que realmente ese narcotráfico no era la preocupación del presidente estadounidense Donald Trump, sino realmente el cambio de régimen en Venezuela, apoderarse de los recursos energéticos y minerales que tiene este país latinoamericano y bueno, todo lo que hemos estado viendo. Es muy difícil que alguien haya estado ajeno de todo lo que ha estado sucediendo en Venezuela durante este fin de semana. Quisiera que me comentaras un poco, Oleg, cómo desde Moscú han percibido esta situación y qué implicación tiene para el sur global. Estamos hablando de que se han violado todas las normas del derecho internacional. Es como si no existiera la ONU ahora mismo, como si no existiera el derecho internacional, como si no existieran las leyes de la diplomacia internacional, esto que ha sucedido en Venezuela. Que me comentes un poco sobre cómo se ve desde Moscú.
Bueno, lo que estamos viendo acá es básicamente el resurgimiento de la doctrina Monroe 2.0. Estados Unidos está haciendo de América Latina su patio trasero, y lo pongo entre comillas, ¿no? Su patio trasero, porque es como Estados Unidos históricamente siempre ha visto a la región, indiferentemente de que la región no quiera verse así. De eso vamos a hablar un poco más tarde. Resulta que un país puede atacar a otro, secuestrar a su líder y no le va a pasar nada. Pero en realidad estas acciones sí tienen consecuencias, no solo a nivel regional de América Latina, sino en todo el mundo, y de eso vamos a hablar también un poco más adelante. Aquí quiero hacer una aclaración específica. No hace falta que te guste Maduro para que te parezca una barbaridad que Estados Unidos invada países y secuestre presidentes. Solo hace falta que diferencies el derecho internacional, que lo defiendas, y que no te guste que Estados Unidos se comporte en la región como un verdadero matón e intervenga en donde le dé la gana sin siquiera la aprobación de su propio Congreso. Porque aquí estamos viendo un patrón bastante preocupante. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el actual presidente, realiza una intervención en otros países en un momento en el que el Congreso está de vacaciones. Entonces, en ese momento él utiliza ese periodo de tiempo de vacaciones del Congreso para realizar ataques a otros países sin su aprobación. Es algo inaceptable, pero también es un patrón que hemos visto ya bastantes veces por el mundo. Por ejemplo, si recordamos, hace poco, en la primera cadencia de Donald Trump, justamente a principios de enero fue cuando él realizó una operación para asesinar en Irak a un general iraní, el comandante de las fuerzas revolucionarias iraníes, que era el comandante dedicado a combatir el Estado Islámico en Irak. Por eso él se encontraba en Irak. Pero Estados Unidos, violando la soberanía tanto de Irak como de Irán, atacó a ese general en territorio iraquí, y fue también a principios de enero. Si recordamos también la operación, por ejemplo, para atrapar al expresidente panameño Noriega, en su época también se realizó a principios de enero, justamente en un periodo en el que el Congreso estaba de vacaciones. Entonces, estamos viendo un patrón bastante preocupante. Y aquí lo que hay que entender que todo esto viola el derecho internacional, es lo que más preocupa a Rusia en toda esta historia. Porque cada bomba que cae sobre Venezuela erosiona la poca autoridad moral que tiene Estados Unidos para decirle a otras potencias cómo deben comportarse y cómo no. Porque durante décadas Washington sostenía que el mal llamado orden internacional se basa en las reglas y la soberanía y el derecho internacional. Entonces, lo que estamos viendo una vez más es prueba de que Estados Unidos, mientras que le impone a otras potencias, a otros países, ese mal llamado derecho internacional, ellos mismos la violan como quieran. Ahora, en esta situación, ¿con qué cara Donald Trump le va a reclamar nada a China cuando Pekín, por ejemplo, decida que va a reunificar su país, va a reintegrar a la isla rebelde de Taiwán mediante la Fuerza Armada? Recordemos que la comunidad internacional reconoce a Taiwán como parte de China, incluido Estados Unidos. O sea, China está en todo su derecho de realizar una operación para reintegrar esa isla a su territorio, a diferencia de Estados Unidos, que no tenía ningún derecho de intervenir en Venezuela. Entonces, ¿con qué autoridad después Estados Unidos le va a reclamar nada a Rusia por la operación de Ucrania, cuando Ucrania sí verdaderamente, a diferencia de Venezuela con Estados Unidos, Ucrania sí realmente suponía una amenaza para Rusia? Lo declaraba abiertamente en sus documentos doctrinales ucranianos, ponía a Rusia como el enemigo número uno y la destrucción de Rusia como su objetivo en la arena internacional. Entonces, viendo esa situación, Rusia lanza su operación militar especial. ¿Con qué cara ahora Estados Unidos le va a querer reclamar nada a Rusia por eso? Entonces, cuando el derecho internacional se aplica de forma selectiva, deja de ser derecho, ¿no? Y se convierte en un instrumento de manipulación para unos y castigos para otros. Y es lo que estamos viendo acá de Rusia, es lo que más nos sorprende en toda esta historia. Como cuando el mundo deja de organizarse alrededor de las leyes, lamentablemente comienza a organizarse alrededor de la fuerza. Empieza a tener más valor la ley del más fuerte. Entonces aquí entran en juego la ley del más fuerte, como ya dije, y las medidas militares, ¿no?, de la fuerza para resolver los problemas internacionales. Y aquí muchos dirán, bueno, ¿con qué cara tiene Rusia para decir eso si Rusia lanzó su operación en Ucrania también con fuerza militar? Pues precisamente Rusia, desde su independización en 1991 de la Unión Soviética, fue uno de los más fervores, ¿no?, de defensores de las leyes internacionales. Pasó con la destrucción de Yugoslavia. Rusia era uno de los defensores de las leyes internacionales, de que las diferencias entre los yugoslavos deben resolverse en la mesa de negociaciones entre ellos y fuerzas externas no deben intervenir en ese proceso.
pero Estados Unidos violó todas esas leyes, intervino en la desintegración en algo que terminó en la desintegración de Yugoslavia. Pasó también con los ataques a Irak, por ejemplo. Recordemos que aquella excusa, ¿no?, que tenía Estados Unidos de que supuestamente Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva para intervenir en Irak, resultó ser falsa al final. Y Rusia, y no solamente Rusia, porque Francia y Alemania también en aquel momento se habían unido a Rusia, a la iniciativa Rusia de realizar, ¿no?, lanzar procesos mediadores mediante organizaciones internacionales para no llevar a una campaña militar en Irak. Estados Unidos violó todas las leyes internacionales en aquel momento, no obtuvo un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU para su intervención, sin embargo intervino justo junto con Reino Unido, ¿no?, en su momento, porque hay que entender que también que Reino Unido y Estados Unidos son dos manos de un mismo cuerpo de élites anglosajón. Entonces, desde ese momento, en todos esos momentos Rusia ha sido defensor del derecho internacional. Pasó también con Ucrania al principio, con los acuerdos de Minsk, los acuerdos de Minsk I, los acuerdos de Minsk II, que Ucrania nunca llegó a cumplir. Entonces, Rusia lanza su operación precisamente en defensa de esos acuerdos internacionales que Ucrania no estaba cumpliendo en su momento. Por eso son casos totalmente diferentes, ¿no? Aquellos que comparan la situación de Estados Unidos con Venezuela y la situación de Rusia con Ucrania tienen que entender el trasfondo, porque no vale con solamente ver las consecuencias superficiales, ¿no? Hay que ver el fondo del problema, cuáles son sus causas reales y sus consecuencias. A mí me gustaría recordar que el alcalde de Nueva York, después de Trump haber lanzado su operación en Venezuela, escribió que un ataque armado contra otro país es un casus belli. Venezuela ahora, según el derecho internacional, tiene todo el derecho de declararle la guerra legítima a Estados Unidos, y Venezuela va a ser la parte defensora y Estados Unidos va a ser el agresor según las leyes internacionales. Y eso lo dijo también el propio secretario general de la ONU, ¿no?, Guterres, en la reciente reunión del Consejo de Seguridad que tuvo lugar en la ONU, que lo dijo explícitamente: Estados Unidos está actuando como un agresor. Aquí no cabe duda, la menor duda para ninguna de las partes. Entonces, un poco para ir finalizando esta parte, la historia nos señala que los imperios en declive lamentablemente suelen ser más agresivos y más inestables en la arena internacional. Y lo que sucede ahora con Venezuela parece ser una señal de ello. O sea, a nosotros no nos sorprende. Estados Unidos está perdiendo terreno en la arena internacional, sobre todo perdiendo terreno ante los BRICS, ¿no?, ante la potencia del sur global que están en auge ahora. Y en un intento de recuperar ese poderío suyo, está actuando de forma bastante torpe en su propio patio trasero, como ellos lo denominan, que venía siendo América Latina. Entonces, la justicia, que es lo que defiende Estados Unidos en la arena internacional, no se puede imponer violando la ley. Eso es algo inaceptable. Se afirma actuar en nombre de la justicia, pero mediante métodos de ocupación. O sea, Estados Unidos captura a un líder soberano, lo traslada forzosamente a otro país, a su país, y le quiere imponer una administración directa en un territorio extranjero y controlar sus recursos estratégicos. O sea, esto no tiene otro nombre que colonialismo. Cuando un país controla a otro mediante la fuerza, esto es colonialismo, no hay otra palabra para eso. Otra cosa que nosotros como rusos nos señala la historia de esta con Venezuela es que la política internacional se rige también por la doble moral. Y aquí quiero aclarar un poco las cosas. Cuando Rusia hace algo que le desagrada a Occidente, que vienen sanciones, expulsiones de sus deportistas de las competiciones internacionales, la FIFA expulsa a la selección rusa, ¿no?, de todos los juegos y tal. Ahora, cuando eso mismo lo hace Estados Unidos, incluso peor todavía, porque sin excusas factibles para realizar esa operación militar, ahí nadie actúa nada. O sea, aquí en Rusia, viendo la doble moral, quisiéramos ver, por ejemplo, cómo la Unión Europea impone 18 paquetes de sanciones contra Estados Unidos por esa intervención. Quisiéramos verlo. Quisiéramos ver también cómo, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional expulsa a la selección estadounidense de todas las Olimpiadas, como lo hicieron con la selección rusa. ¿Por qué no lo vemos? La FIFA, ¿por qué no? La FIFA no solamente no expulsa a la selección estadounidense de todas sus competiciones. El próximo mundial va a ser en Estados Unidos. Sería factible, ¿no?, si que la FIFA actuara con Estados Unidos de la misma manera que actuó con Rusia y, por ejemplo, cancelara el mundial de fútbol en Estados Unidos. ¿Lo hará? Estas son preguntas hipotéticas que estoy lanzando al aire. Claro que no lo va a hacer. Y a nosotros los rusos nos demuestra esto
la doble moral que reina lamentablemente en la arena internacional. También, como tú bien has dicho, otra cosa que nos demuestra toda esta historia es que realmente el combate al narcoterrorismo, como lo denomina el propio Trump, nunca ha sido el objetivo real de esta campaña, porque bastaría solo con enumerar las razones que ya hemos tocado en este podcast varias veces para decir que Venezuela no tiene nada que ver con la campaña de narcotráfico, ¿no?, que existe dentro de Estados Unidos. Lo voy a repetir brevemente. La mayor parte de los narcóticos que llegan a Estados Unidos lo hacen a través del Océano Pacífico, no a través del Mar Caribe. Eso primero. Segundo, pasan por la frontera con México. Venezuela no tiene nada que ver con eso. Venezuela está a un lado de todo ese tráfico que viene del Perú, desde Ecuador, por ejemplo, hacia Estados Unidos. Eso segundo. Y tercero, las mayores redes de narcotráfico existen dentro de Estados Unidos. Si a Estados Unidos se lleva tanto narcótico, eso significa que dentro de Estados Unidos hay una extensísima red de distribución de narcóticos dentro del país. ¿Por qué Trump no apunta a eso? ¿Por qué Trump no lanza campañas de apresar, ¿no?, a los narcotraficantes dentro de su propio país? Porque realmente ese combate al narcoterrorismo, como él lo llama, nunca fue la intención. Además, para los que tienen todavía les quedan algún tipo de duda, hace poco, en noviembre de 2025, Trump recibió al actual líder de Siria, lo recibió en la Casa Blanca. Hay que recordar que el que ahora se denomina presidente de Siria, literalmente, sin ningún tipo de exageraciones, hace un año era uno de los líderes de Al-Qaeda. Y Estados Unidos lo tenía en la lista de los más buscados, de los terroristas más buscados, y daba $10 millones por su captura. Y ahora Donald Trump está recibiendo a esa persona en la Casa Blanca. O sea, ¿de qué lucha contra el terrorismo estamos hablando de la administración Trump? Además de esto, por si le faltaran algún tipo de dudas, Trump acaba de indultar a Juan Orlando Hernández, quien era presidente de Honduras en su momento, y fue condenado a 45 años de prisión por meter 400 toneladas de narcóticos a Estados Unidos. Y Trump lo acaba de indultar a un presidente que realmente fue apresado en Estados Unidos por tráfico de drogas. O sea, ¿esto es parte de la campaña de Trump contra el narcoterrorismo? No. O sea, que una vez más, esta historia de la lucha contra el narcoterrorismo no tiene nada que ver con la realidad. Entonces queda claro que el combate al narcoterrorismo de Donald Trump no tiene lugar. Pero algunos ingenuos dirán, bueno, pero al menos ayudaron a librarse de un dictador, ¿no? Claro, porque es que eso es lo que Estados Unidos históricamente hace por todo el mundo, ¿no? A liberar pueblos y quitar dictadores. Esto es un poco irónico, ¿no? Siendo latinoamericanos, aquí todos entenderán la cantidad de dictadores que Estados Unidos ha apoyado a lo largo y ancho de toda América Latina en toda su historia. Además, ¿cuántas dictaduras no existen hoy en el mundo? ¿Cuántos regímenes autoritarios no hay en el mundo? ¿Por qué Estados Unidos no se mete con ellos? Porque resulta que son aliados de Estados Unidos. O que, por ejemplo, como las monarquías del Golfo, que también lo hemos dicho acá en este podcast, son aliados de Estados Unidos y le venden su petróleo a Estados Unidos. Entonces ahí Estados Unidos sí no ve ninguna violación de derechos, ninguna falta de democracia, porque son monarquías absolutas donde la gente son castigadas públicamente y donde descuartizan a periodistas, como sabemos. Pero Estados Unidos no ven eso ningún problema. Entonces, a Donald Trump, hay que ser sincero, le da igual la democracia y le da igual Venezuela y su pueblo. Trump no dijo que iba a dirigir un proceso de transición del gobierno venezolano. Trump lo dijo claramente, que Estados Unidos iba a gobernar Venezuela hasta que lo considere oportuno, o sea, hasta que él mismo lo considere oportuno o que hace falta un cambio. ¿Qué es eso? Eso es colonialismo, eso no tiene nada que ver con la democracia. Como ya lo he dicho, que en el siglo XXI que un país gobierne a otro, eso es colonialismo. Venezuela es la primera víctima explícita de la doctrina Monroe en América Latina. Por ahí empecé y esto es una prueba más. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que María Corina Machado tiene muy poco apoyo dentro de Venezuela y Trump eso lo entiende perfectamente. La mayor parte del apoyo que Machado tiene vienen de venezolanos que viven en el exterior, pero ellos son una minoría porque la mayoría de los venezolanos viven, quieras o no, dentro de Venezuela. Y es cierto que la mayoría de los venezolanos hoy apoyan al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, porque cuando a ella le dieron el Premio Nobel de la Paz, por ejemplo, ella llamó a los venezolanos a salir a las calles y celebrar ese Premio Nobel y nadie salió. Básicamente nadie salió. Ahora, cuando secuestran a Nicolás Maduro ahora, vemos que los venezolanos solos, sin que nadie los haya llamado, salen a las calles y empiezan a marchar por todo a lo largo y ancho del país de Venezuela
en defensa de su soberanía y en defensa de su presidente. ¿Qué nos demuestra esto? Bueno, que los venezolanos que viven dentro del país son mayoritariamente pro-chavistas. No tiene nada que ver con María Corina Machado. Y Trump esto lo entiende perfectamente, y por eso es que él no la va a apoyar, ni él ni Rubio ya lo han declarado claramente, que ellos que dicen, bueno, es una mujer simpática, pero ella no tiene apoyo dentro de Venezuela, por eso no la vamos a apoyar. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la democracia? ¿Está Estados Unidos defendiendo la democracia o está defendiendo un mandato directo de Washington sobre todo el resto de Venezuela? Ahora, cuando vemos que Estados Unidos cometió un acto de agresión militar contra uno de sus vecinos, millones de venezolanos de a pie salieron a las calles para mostrar su apoyo al gobierno. Eso es democracia. Eso es cuando el pueblo mismo sale a las calles en defensa de su gobierno. Democracia, el poder del pueblo. Y bueno, estando aquí en Moscú, me gustaría también anotar una de las cosas que a menudo veo en las redes sociales, es que se pregunta mucha gente, ¿no? Ve esta situación en Venezuela como una derrota de Rusia y China. Y algunos se preguntan de por qué Rusia y China no intervinieron en este proceso. Y la respuesta es simple, es que nadie le pidió a Rusia y China que intervinieran. O sea, Rusia y China no pueden venir a un país así directo y decir, bueno, nosotros, aunque usted no nos haya invitado, nosotros vamos a intervenir aquí para defenderlo, quieran ustedes o no. Eso así no funciona en la arena internacional. Tiene que haber un llamado, ¿no?, oficial, por ejemplo, con lo que pasó en Siria, cuando el presidente sirio Bashar al-Assad entonces, llamó a las fuerzas rusas para que lo ayudaran a combatir el extremismo en Siria. Y entonces las fuerzas rusas fueron y ayudaron al presidente. Pero de Venezuela este pedido de ayuda nunca vino. Entonces cuando dicen que por qué Rusia y China no intervinieron en el proceso y que fue una derrota para ellos, bueno, derrota por qué si ni siquiera Rusia y China han acudido a esa confrontación específica, ¿no?, a la operación contra la operación militar esta que lanzó Estados Unidos. Y otra cosa que también me gustaría notar es que sí, bueno, Rusia tiene asociación estratégica con Venezuela, pero esa asociación estratégica se refiere mayoritariamente a temas económicos, de que eso podemos hablar un poco más adelante. En temas militares se limita, y esto lo subrayo, se limita exclusivamente al apoyo técnico militar. No es que Rusia haya asumido la responsabilidad de defender Venezuela. Eso no está pactado entre Moscú y Caracas en ningún momento. Rusia asume la responsabilidad de suministrar a Venezuela el armamento que Venezuela requiera para su propio uso. Punto. Ahí termina el acuerdo militar entre Rusia y Venezuela. Por eso, cuando vean en las redes sociales de que Rusia, no intervino, que tuvo miedo de intervenir contra Venezuela y tal, no se lo tomen en serio. Esto es pura propaganda, no tiene nada que ver con la realidad. Sí, tienes toda la razón. Estamos ahora mismo en un escenario donde ese anhelo de la multipolaridad se está en riesgo, ¿no? Vemos también en que ahora mismo han habido reacciones que coinciden en diferentes partes del mundo. Hemos visto muchos países de América Latina que exigen la devolución a territorio venezolano del presidente Nicolás Maduro, que rechazan esta agresión militar tan directa de Estados Unidos contra Venezuela, y también la preocupación que existe sobre qué pudiera pasar dentro de Venezuela y a nivel regional. También vimos cómo desde el inicio el presidente Donald Trump, en esa conferencia de prensa que dio a pocas horas después de todo este acontecimiento, acompañado de su secretario de Estado Marco Rubio, la amenaza directa que ha realizado a otros países de América Latina. Durante la conferencia también ha comentado que tendrá que hacer algo con México, tendrá que hacer algo con Colombia, o sea, amenazas directas con otros países de la región que también son, como hemos hablado en nuestros podcasts, estos gobiernos que resultan un poco incómodos a Estados Unidos. Yo quiero que me comentes un poco también cómo desde otros actores internacionales, no solo Rusia, que ya me comentaste sobre la posición de Rusia, sino otros actores internacionales que has podido percibir, cómo han tomado esta situación y en qué escenario crees que estamos realmente ahora mismo, ¿no? A ver, cualquiera que haya escuchado la conferencia de prensa de Donald Trump posterior a la operación esta que lanzó en Caracas, entenderá que lo que está pasando en Venezuela no es solamente en Venezuela, es en toda América Latina. Trump acaba de anunciar que tiene la disposición y la capacidad de apoderarse de cualquier recurso natural en todo el hemisferio, y enumeró incluso a varios países. Porque aquí bastaría con solamente recordar que dijo que insinuó que Cuba podría ser uno de los siguientes países en los que ellos intervendrían. Se le preguntó sobre México y dijo que tenemos muy buenas relaciones con la presidenta mexicana, pero si ella no actúa, nosotros vamos a poder actuar. Esto es una insinuación de que van a actuar en México.
Y también amenazó al presidente de Colombia, ¿no? Gustavo Petro, diciendo que si él seguía comportándose de esa manera como se comporta, él las va a pagar y va a ver las consecuencias. ¿Qué es esto sino una amenaza? Entonces estamos viendo 3 países directos, pero eso solamente los que él mencionó en su conferencia de prensa, porque también vemos que desde el principio de su mandato, por ejemplo, Estados Unidos incrementó las tropas en Panamá para forzar al gobierno de derecha que manda hoy en Panamá a cortar los lazos comerciales con China. ¿Qué es eso sino una intimidación directa a un país latinoamericano más? Luego amenazó a Brasil con intervenir también en los procesos brasileños, porque el gobierno brasileño juzgó al expresidente por un intento golpista. Entonces, ¿qué es eso sino una intervención directa en un país latinoamericano como es Brasil? En la política interna, ¿no?, de Brasil. Después de eso intervienen las elecciones de Honduras, intervienen las elecciones de Argentina, ahora bombardea a lanchas, ¿no?, en el Caribe, y realiza una operación militar contra el presidente de Venezuela. Entonces, resumiendo todo esto, lo que está pasando ahora no es un caso aislado, lamentablemente. Es toda una política de intervencionismo estadounidense en toda América Latina y se encadena en toda esa cadena, ¿no? Entonces, todas esas intervenciones han sido trágicas para la región, porque Venezuela lamentablemente no ha sido la excepción. La historia de las intervenciones estadounidenses en la región es una historia trágica, porque nadie va a poder decirme a mí, algún país latinoamericano, que le haya ido mejor después de la intervención estadounidense. Lamentablemente, siempre que han venido intervenciones, ha venido desestabilización, o crisis económica, o crisis políticas internas, y después de las cuales los países han tenido que salir por sí solos. Es por eso, como también aquí hemos notado muchas veces en este podcast, Latinoamérica tiene que dejar de enfrentarse unos a otros, ¿no?, y verse como un bloque unificado de este futuro mundo multipolar que se está construyendo en este momento. El problema central de América Latina es que fuerzas externas dividen a sus pueblos, ¿no?, entre, por ejemplo, los simpatizantes de derecha y los simpatizantes de izquierda, los conservadores y los liberales, los progresistas y los más conservadores también, ¿no? Entonces, esta es una típica política de divide y vencerás que fuerzas externas como Estados Unidos, mediante sus ONG en la región, están realizando para que Latinoamérica no pueda finalmente unirse, independientemente de todas las ramas políticas que tengan dentro de sus propios países. Nunca pierdo la oportunidad de decir que lo que deberíamos hacer los latinoamericanos es aspirar en estos tiempos de construcción de un mundo multipolar a crear un bloque geopolítico unificado para defender nuestra soberanía como bloque unificado. Pero el enemigo de Latinoamérica no es solamente Estados Unidos, ¿no?, el enemigo externo. Por eso también hay dentro de los pueblos de las naciones latinoamericanas hay también enemigos a este movimiento, que son fuerzas más pro-estadounidenses que juegan, ¿no?, hacen el papel del tonto útil de Estados Unidos para dividir los pueblos desde adentro y dividir los pueblos entre sí, para que no puedan unificarse entre un bloque unificado. Siempre me gusta poner, por ejemplo, el ejemplo de la Unión Europea misma. Son 27 países, todos con sus políticas diferentes, algunos monarquías, otros repúblicas, algunos son de derecha, otros de izquierda, pero son un bloque unificado y actúan como bloque unificado en todo el exterior, y por eso se defienden entre ellos unos a otros. Latinoamericana debería tomar ese ejemplo y asumir esa responsabilidad de construir un polo geopolítico unificado más para la construcción de ese futuro mundo multipolar. Y para todos aquellos que creen que con esa intervención de Estados Unidos les va a ir mejor, simplemente basta con ver las referencias históricas. O sea, que alguien me nombre a mí algún país en los últimos 50, 60 años en los que Estados Unidos ha intervenido y le haya ido mejor. Yo no recuerdo ninguno. A lo mejor ustedes, los espectadores, podrán dejar algún comentario, ¿no?, debajo de este video, a ver si me lo recuerdan. Porque Estados Unidos lamentablemente tiene un complejo de Salvador, pero esto lo hace solo cuando le conviene a ellos mismos. Cuando no lo hacen. Porque, como ya dije también, dictaduras sobran en el mundo, pero curiosamente nadie los quiere liberar. ¿Por qué? Porque o no tienen petróleo o son aliados de Estados Unidos y le venden el petróleo a Estados Unidos. Entonces, si cumples esos requisitos, sí, puedes tener toda la dictadura que tú quieras y ser todo lo autoritario que tú quieras, y nadie te va a intervenir. Ahora, pero si no lo haces, te tildamos a ti de dictador e intervenimos. Y esto lo subrayo, te tildamos a ti de dictador, no es que tú seas dictador. Por ejemplo, en el año 2000, ¿no?, Saddam Hussein anunció que dejará de vender su petróleo en dólares. 3 años después, en el 2003, Estados Unidos invadió Irak bajo el pretexto de que Saddam Hussein estaba fabricando armas de destrucción masiva, algo que al final, como todos sabemos, resultó ser falso. Mientras la ocupación de Irak
entre 2003 y 2011, en ese periodo solamente murieron 1 millón de iraquíes en guerras internas y conflictos civiles que tenían ellos dentro ahí, estando bajo ocupación estadounidense. Entonces, ¿trajo estabilidad para Irak Estados Unidos? No. Y cuando Estados Unidos abandonó Irak en el 2011, fue peor todavía, porque entonces en pocos años llegó el Estado Islámico a Irak y tuvo que Irak combatir el Estado Islámico con ayuda de Irán, porque Estados Unidos básicamente no ayudó prácticamente en nada, solamente con bombardeos aéreos, pero en tierra quien combatió el Estado Islámico en Irak fue las tropas iraníes. Entonces también podemos recordar, por ejemplo, en 2009, ¿no? Muammar Gaddafi propuso crear una moneda única africana respaldada con el oro. Esto le hacía competencia muchísimo al dólar y Estados Unidos ya tenía bastante competencia con el yuan y con el euro, no quería tener una moneda también africana y sobre todo menos respaldada con el oro, o sea, iba a ser una moneda muy fuerte. Y esto ponía en riesgo al dólar y por eso 2 años después, en 2011, la OTAN bombardeó Libia, hasta el punto de convertirla en un estado fallido como lo vemos hoy día. Incluso Libia hoy día lamentablemente se ha convertido en un mercado de esclavos en toda la región. Y eso es lo que quiere Venezuela, o eso es lo que quieren los venezolanos para su país o otros países de la región que pase. Entonces, ¿qué nos enseñan todas estas historias? Enumeré solamente 2 historias porque son las más recientes y las más simbólicas, ¿no? De alguna manera. Pero historias así sobran en Latinoamérica, en toda la región latinoamericana, como Estados Unidos, mediante intervenciones y golpes de Estado, imponía a dictadores directos en diferentes países sin lucha ninguna contra el narcotráfico ni por la democracia, mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña toda esta historia? Que es muy fácil iniciar una guerra. Para Estados Unidos es muy fácil iniciar una guerra, es la potencia militar número 1 del mundo. Es muy fácil derrocar gobiernos, destruir países, asesinar a sus líderes, destruir sus institutos. Lo difícil después es establecer un poder basado en la democracia, ¿no? en el poder directo del pueblo, y que el pueblo mismo de ese país considere legítimo y que le brinde estabilidad a su nación. Eso es muy difícil y Estados Unidos nunca se ha dedicado a hacer eso. Entonces, repito, resumiendo, Estados Unidos puede intervenir en tu país, puede destruir a un líder que a ti personalmente no te agrade, pero va a destruir todos los institutos de poder y después le va a costar muchísimo a tu pueblo poder restaurar todo eso. Quiero que me comentes también qué impacto crees que desde el punto de vista económico tiene este suceso. Estamos hablando de un ataque a uno de los países donde existen las mayores reservas de petróleo, que tiene vínculo con muchos países del mundo. O sea, ¿qué impacto económico puede tener este suceso? Y vamos a hablar también sobre el ámbito comunicacional. Esta operación, vamos a hablar en general de esta operación, se ha diseñado también a nivel de medios, es una narrativa donde ya se está dibujando desde el principio que se anuncia por los medios norteamericanos todo lo que ha sucedido, la palabra captura al presidente Nicolás Maduro. Eso, ¿qué idea te da? Te da la idea que está colocando a un presidente, a un mandatario que es extraído por la fuerza desde su país como un criminal cualquiera. O sea, lo está degradando a criminal cualquiera, esa palabra que captura, y cuando realmente todos sabemos que realmente no fue una captura, fue un secuestro lo que hicieron, entrar por la fuerza en un país con una cortina de humo, con unas operaciones militares en varios puntos estratégicos para crear una cortina de humo, al mismo tiempo una distracción y así intervenir en Venezuela. Te da la idea de que realmente es un secuestro, es una intervención militar con el objetivo de secuestrar al presidente. Por tanto, no es una captura como lo han informado los medios occidentales, también en esa narrativa de colocar al presidente Maduro en la posición que ellos quieren, o sea, presentarlo como un criminal cualquiera o un narcotraficante cualquiera ante la justicia estadounidense. Me comentas un poco sobre cómo desde el punto de vista mediático se ha tratado este tema. Bueno, como ya dije un poco más anteriormente, ¿no? Esta intervención estadounidense en Venezuela no tiene nada que ver ni con la lucha contra el narcoterrorismo ni con la defensa de la democracia. La verdadera razón que nadie oculta, ni el propio Trump, es el petróleo venezolano. El propio Trump lo ha dicho cuando lanzó su mensaje, ¿no? Dirigido a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, diciendo que queremos acceso a todo lo que pidamos, acceso al petróleo, acceso a carreteras y puentes. Todo lo que exijamos nos lo tiene que dar. Esto Trump dirigiéndose a la vicepresidenta venezolana. O sea, él mismo lo dejó más claro. La frase de recuperar todo lo que nos pertenece lo dice todo también. O sea, Estados Unidos considera que el petróleo venezolano realmente pertenece a Estados Unidos. Y eso lo dijo explícitamente Donald Trump con sus propias palabras. También dijo que queremos arreglar la extracción de petróleo, después
arreglar el país y solo luego vendrán las elecciones. Esto por si había duda de las prioridades. Esas son palabras directas de Trump. Para los que todavía tienen duda de que Donald Trump es el chico bueno de esta historia y que quiere venir a traer la libertad y la democracia a Venezuela. No. Él mismo, con sus propias palabras, de su propia boca, dijo que la prioridad número 1 es el petróleo venezolano. Después, restaurar el país significa imponernos a su gobierno. Y solo después, tercero, las elecciones. Por último, también aquí sería oportuno decir que Venezuela, además de tener las mayores reservas de petróleo del mundo, también tiene unas importantes reservas de oro en el mundo. El famoso arco minero del Orinoco es algo de que se habla poco porque ahí la extracción ha sido bastante irregular, pero si las empresas estadounidenses, las grandes transnacionales estadounidenses, logran apoderarse de la economía venezolana, ellos de ahí van a empezar a sacar muchísimo oro. Y en estos tiempos inestables económicamente, porque sabemos que el sistema financiero actual está en declive en general y el oro va a ser uno de los valores mayoritariamente valorados en el mundo. Entonces, cuando, por ejemplo, dicen, hablando de economía, Estados Unidos gastó miles de millones en Afganistán e Irak, pero ¿para dónde fue ese dinero? ¿Para la reconstrucción de los países? No. Estados Unidos construyó escuelas, hospitales, carreteras, centros de atención, centros de educación. No. Todos esos miles de millones que Estados Unidos gastó en esos países en realidad fueron para los bolsillos de los contratistas militares. Y aquí es otra parte de esta historia, porque Estados Unidos necesita constantemente de diferentes conflictos alrededor del mundo, porque sus grandes magnates del complejo militar industrial son uno de los mayores inversores en las campañas políticas de los políticos estadounidenses. Y por eso los políticos después tienen que rendirle cuentas y impulsar conflictos a lo largo y ancho de todo el mundo para que ellos se puedan lucrar, esos magnates, simplemente. Y también otra cosa que acá tenemos bastante claro es que Donald Trump es primero que todo un comerciante y solamente después un político. Y cuando el tema económico en cualquier relación internacional se vuelve el tema central, entonces la parte ética y se vuelve decorativa, las normas internacionales se vuelven decorativas. Si la economía es lo que vale, principalmente, todas las acciones que uno quiera tomar, militares y de fuerza mayor, las va a tomar y las va para lograr sus objetivos económicos, así de simple. Hablando también del tema económico, aquí sería bastante importante resaltar que Venezuela, la mayor parte de su petróleo lo vendía a China, como ya también dijimos en uno de los podcasts anteriores. Pero no solamente eso, también se nos olvidó decir que lo hacían no en dólares, lo hacían en yuanes chinos. Y toda esta situación pone en riesgo al propio dólar estadounidense. Y eso a Donald Trump no le conviene, a Estados Unidos no le conviene. Y por último, en esta parte me gustaría también anotar que, por ejemplo, yo he visto memes de Venezuela y en el que los presidentes, los líderes de China, Rusia, Irán y Cuba, con un chupete, se van chupando el petróleo venezolano. Pero este meme es totalmente propagandístico porque, hay que entender que, Venezuela donaba gran parte de su petróleo a Cuba, pero no lo hacía de gratis porque Cuba le respondía enviando profesores y médicos a Venezuela para atender a la población venezolana. China compraba el petróleo venezolano, no es que lo extraía, no es que Venezuela se lo brindaba. China, con yuanes, con dinero, le pagaba ese petróleo a Venezuela. Y por último, lo más inútil de ese meme es que Rusia e Irán chupando petróleo venezolano, si Rusia e Irán son uno de los mayores productores del mundo de petróleo. ¿Qué necesidad tienen Rusia? Rusia e Irán exportan petróleo. Ellos tienen suficiente petróleo como para satisfacer sus propias necesidades de la economía y más que eso exportar al resto del mundo. O sea, ¿cuántos barriles ha sacado Rusia del territorio venezolano? Rusia lo que le vende a Venezuela son tecnologías de extracción de petróleo. Eso sí, se los vende para que Venezuela, por su propia cuenta, pueda extraer ese petróleo sin depender de Estados Unidos. Eso sí. Y para concluir esta parte del petróleo, también sería oportuno decir que ahora Trump está en una encrucijada, porque incluso si llega a apoderarse del petróleo venezolano, tendría dos vías, Uno sería bajar los precios del petróleo para joder un poco a Rusia y a su economía, para ponerle un traspié, porque la economía rusa depende bastante de las exportaciones de petróleo. Y si bajan los precios, el presupuesto ruso se reduciría bastante. Pero entonces de esa forma ayudaría, por ejemplo, a China, porque China adquiere
combustible. Y si bajan los precios del combustible, la economía china al revés acelerará mucho más comprando recursos energéticos a bajo costo. Por otro lado, si suben los precios del petróleo, jode un poco a la economía china, pero entonces ayudaría a Rusia, porque entonces la economía rusa depende bastante de las exportaciones de petróleo y al subir los precios del petróleo, pues bueno, recaudaría más dinero. Entonces Trump, incluso si llega a apoderarse del petróleo venezolano, que yo personalmente dudo que llegue a suceder, pero incluso si llega a suceder, Trump va a tener muy pocas vías para solucionar este problema, esta encrucijada. Lo máximo que hará es que mantendrá los precios del petróleo a nivel global más o menos igual, y esto satisface tanto a Rusia como a China. Esto ha sido todo por hoy en nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik para analizar los temas que están en agenda en los medios de prensa. Como siempre hago, los invito a que nos visiten en nuestros perfiles en redes sociales y nos dejen sus comentarios sobre los temas que estamos abordando acá y los temas que son de interés para que abordemos en próximos episodios. Les reitero mis saludos y nos volveremos a encontrar. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares, una coproducción de Cuba Debate y Sputnik para que tengas una perspectiva más amplia de las noticias que llegan desde todo el planeta.